Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos. Yo soy Alfredo Gongspers y esto es Áreas de Salud. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el virus de papiloma humano. Y para eso tenemos a un gran invitado, al ginecobstetra Rogelio Moscoso Rincón. Él es especialista en colposcopía. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Bienvenidos a su casa. Agradezco a 7 TV México, a Alfredo, muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a empezar con algunas de los temas de salud que más relevante se pueden hablar. En este caso sería el tema de virus del papiloma. Me presento con ustedes, como ya había dicho Alfredo, mi nombre es Rogelio Moscoso Rincón. Soy especialista en ginecología obstetricia, egresado del Hospital Adolfo López Mateos de la Ciudad de México, del ISSSTE. Hice el posgrado en medicina de patología del tracto genital inferior, donde precisamente vemos este tipo de enfermedades de las que vamos a hablar el día de hoy. Yo también hice, aparte del diplomado, pertenezco a la asociación de López Mateos, de este hospital, donde se hacen cursos de posgrado, donde soy profesor también, y aquí en Tuxtla Gutiérrez también hemos participado con ellos en diferentes posgrados con otros médicos que se han preparado y hemos sido invitados como maestros a este tipo de problema. Aparte, en el hospital donde yo egresé, pues se ve todo lo que es embarazo de alto riesgo, problemas de fertilidad. Hicimos una maestría en fertilidad también y tratando de servir lo más que podemos en el campo de la ginecología obstetricia para todos ustedes. Y pues ya presentándonos, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de algo que considero que es un tema muy importante. Es tan importante este tema del virus del papiloma como de que tiene tanta fama. Habla de la segunda causa de muerte en la mujer en México por cáncer de cervix, teniendo como primera causa el cáncer de mama, pero van muy a la mano. Más sin embargo, en cuanto a infecciones por virus del papiloma, pues ocupa el primer lugar, no en mortalidad, pero sí en prevalencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué es el virus del papiloma? Como su nombre lo dice, VPH, virus del papiloma, pertenece a la clase de los papovavirus. Es un virus que está compuesto por proteínas tempranas y proteínas tardías. Estas proteínas tempranas son responsables principalmente la E6 y la E7 de la lesión a nivel del DNA celular, que va a condicionar una alteración en algunas pacientes, no en todas, que finalmente va a producir un cáncer cervicuterino que puede quitarle la vida de mujeres muy jóvenes a mujeres de mediana edad. Este mismo virus es importante que sepamos que afortunadamente la mayor parte de las pacientes pueden condicionar un proceso inmunológico adecuado con el cual únicamente van a ser portadoras del virus, sin que esto represente que ellas estén enfermas. Cuando nosotros ya encontramos alguna lesión en la parte genital, llámese región vulvar, región vaginal, en el cuello del útero, que es la parte más baja de este mismo órgano, o en la región anal, pues vamos a tener que proceder a diferentes manejos y diferentes formas de abordarlo. O sea, el hecho de tener VPH no es significativo 100% que te va a dar cáncer, ni es significativo que a fuerzas te tenga que quitar el útero, como muchas veces nosotros lo vemos en la unidad de displasias del ISSSTE, donde también yo ejerzo la colposcopía, y donde me llegan pacientes de que ya las han programado para cirugía y realmente no lo ameritan, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vamos a hablar? Los tipos de virus del papiloma. Los tipos de virus del papiloma son importantes porque si nosotros tenemos un virus del papiloma de bajo riesgo, lo más seguro es de que si nos llegamos a enfermar, no nos va a dar cáncer. Si tenemos un virus de alto grado, bueno, si nos llegamos a enfermar, tenemos la posibilidad de poder llegar a un cáncer cervicuterino. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces nosotros nos hacemos diferentes pruebas donde nos dicen que tenemos virus de alto grado, y esto
en cuanto al tema que tenemos de los tipos de virus. El hecho de que te hagan una prueba inmunológica donde te digan tu tipo de virus no significa que estés enfermo, puede ser un portador sano. En este caso, cuando se hace un Papá Nicolau o se hace una colposcopía, pues vamos a encontrar que todo sale normal y únicamente tenemos la presencia del virus. El hecho que diga virus de alto grado no significa, porque muchos médicos lo confunden y cuando les dan un estudio que se llama reacción en cadena de la polimerasa o PCR y sale positivo y dice virus de alto grado, lo confunden con una lesión de alto grado. Una lesión de alto grado va a ser aquella que tiene muchísimas posibilidades de hacerse un cáncer. Entonces se hacen tratamientos innecesarios que más adelante con el temario que estamos llevando se van a dar cuenta que en vez de que les hagan un bien, les hacen un terrible mal al hacerles un tratamiento que no ameritan. El paciente, lógicamente, cuando le enseñan la prueba que es positiva a virus de alto grado, el paciente dice, pues hágame lo que sea, doctor, sálveme la vida. Y eso no es así. Por eso es importante este tipo de programas informativos para que ustedes sepan cuándo sí, cuándo no se les debe hacer un tratamiento quirúrgico. El otro punto que vamos a ver son las manifestaciones clínicas de este virus, o sea, cómo se presenta. Como yo les digo, estamos hablando del virus del papiloma en general. Cuando las lesiones se presentan en la zona vulvar, la mayoría de las veces este tipo de lesiones de virus son virus de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir un virus de bajo riesgo? Que su potencial oncogénico es menor, o sea, prácticamente en un paciente que sea 100% sano no le va a producir un cáncer. Claro, si tenemos un paciente que tiene un VIH o un paciente que tiene algún otro problema, le va a dar cáncer. Otra cosa importante, cuando nos sale BPH en la vulva o en la región perianal, el riesgo de un cáncer de vulva sí es presente. Normalmente el cáncer de vulva se presenta entre el 2 y 4% de todos los cánceres. Pero el cáncer de vulva por BPH únicamente se presenta en el 10%. El otro 90%, la etiología del cáncer de vulva es otra, no es por virus del papiloma. La mayoría de las veces que tienen alguna lesión en vulva por virus del papiloma son generalmente benignas. De hecho, el tratamiento debe de ser porque estéticamente pues es completamente abominable tener lesiones por BPH. Ahora, existen condilomas que pueden ser 2 o 3 condilomas o condilomas que pueden ser múltiples, pueden tener 15 condilomas o tener un tumor condilomatoso muy grande. Y esto también va para el varón porque BPH la mayoría de las veces solo se refiere a la mujer. El hombre también puede tener BPH. Se habla que el 30-40% de los cánceres de próstata pueden estar relacionados con un virus de alto grado. Entonces también el hombre tiene que tener cuidado porque la mayoría de las veces al varón no le hace nada el BPH. El cáncer en varón de pene es menos del 1%, 1 o 2%, es rarísimo. Mas sin embargo, esta situación que no les genera mayor problema porque inmunológicamente lo controlan el virus, hacen inmunidad contra él, sí tienen un factor de riesgo para cáncer. O imagínense un varón que le empieza a salir condilomas y que tiene alguna baja inmunológica, después ya no va a tener pene, va a tener puro condiloma. Y aunque no sea cáncer, hay que quitar el condiloma, y al quitar el condiloma le van a quitar el pene. O van a mutilar ese pene, o sea, no va a quedar completo. Entonces, sí es importante tener conciencia de la enfermedad. Esto es en cuanto a los datos clínicos. Los datos clínicos visibles, pues lógicamente son los condilomas de vulva. Nosotros hacemos un estudio que se llama colposcopía, vulvoscopía y vaginoscopía. La mayoría de las personas únicamente hacen colposcopía, o sea, revisan únicamente el cervix, no revisan la vulva, no revisan la vagina. Y esto es muy importante porque existen algunas otras lesiones en vulva y en vagina que no están condicionadas como esta, como por ejemplo los quistes, algún quiste, algún tumor,
alguna malformación, hemos encontrado malformaciones, alguna formación de algún pólipo, que muchas veces las pacientes están con hemorragias y cuando nosotros les tomamos ultrasonidos no lo vemos porque está en la parte inferior del cérvix y como el tejido es un tejido hipoecogénico, a veces no lo logras saber con el ultrasonido. Tan sencillo como poner un espejo vaginal y ahí lo vas a encontrar, y es la verdad es muy sencillo de resolver este problema de sangrados. Entonces, como verán, lo importante es hacer la vulvoscopía, la vaginoscopía. Muchas veces cuando es referido el varón, más que todo el varón que tiene una tendencia sexual diferente, puede tener condilomas en ano y hay mucho cáncer de ano, entonces hay que hacer una anoscopía. Tenemos que revisar el ano también, aún y en mujeres también, y eso pues la verdad no lo hace nadie. La mayoría de las veces, lógicamente en el interrogatorio y a la hora de hacer la revisión, por lo menos la región anal, te vas a dar cuenta si hay un condiloma ahí o está entrando a la parte interna del ano. Y ahí ya tú vas a poder utilizar un espejo especial para revisar todo el canal del ano y del recto. Y tú darte cuenta si tiene alguna lesión. Y más que todo esto se los digo porque los pacientes que tienen VIH, que son muchos y que ustedes en la calle los ven y todos son prácticamente no tienen mayor problema con los medicamentos, sí tienen más riesgo de hacer un cáncer de ano, y eso ha aumentado muchísimo el cáncer de ano. Entonces pues hay que tener esa situación. Médico, ¿nos puede decir cuáles son las características del cérvix? Normalmente el cérvix tiene muchos cambios hormonales de acuerdo a cada edad de las pacientes. No es lo mismo hacer una colposcopía a una paciente joven, donde lo que nosotros vemos es algo que se llama unión escamocilíndrica, y que esta unión escamocilíndrica es lo que nos va a referir una zona que tiene el nombre de zona de transformación y que vamos a poder ver muy fácilmente una lesión. A una paciente menopáusica que ya esa unión escamocilíndrica no se ve y ustedes van a ver un cuello normal y puede estar generando en el canal un cáncer. Entonces, otra de las cosas es que los cambios que tiene hormonalmente una paciente al tomar anticonceptivos, al utilizar dispositivos intrauterinos, al tener embarazos, al tener infecciones de repetición o simplemente su situación genética que es diferente, condiciona algunas zonas que nosotros las conocemos normales, los que se conocen perfectamente bien toda la anatomía y todos los cambios del cérvix, pero otra gente les va a decir que tienen una lesión por VPH y las van a sobretratar, y los sobretratamientos son el gran problema. Otro gran problema que he visto a través de este tiempo es de que la sensibilidad, que es la capacidad que tiene una prueba para detectar una enfermedad de la colposcopía, es muy buena, es del 85%, pero se ha visto que no es un estudio para hacerlo de manera como usamos el Papá Nicolau, hacer una colposcopía de screening, o sea, agarrar a todas las pacientes y a todas hacerle colposcopía. ¿Por qué? Porque todo lo que vean blanco, que muchas veces no es lesión, muchas veces ven y tratan un cuello que no tiene nada. Y eso ahorita vamos a ver las complicaciones que tienen los tratamientos que no están indicados en las pacientes. Entonces, todo eso es muy importante, de que la persona que les haga el estudio, pues platiquen con ellos, vean que tienen qué tanta experiencia tienen en colposcopía. Hay gente muy preparada que maneja clínicas de colposcopía en el ISSSTE, en el seguro, se dedican mucha gente solamente a colposcopía. Hay que revisar también si la persona que les va a hacer el estudio realmente estuvo en un hospital haciendo el curso, porque actualmente para ultrasonido, para colposcopía, para muchísimas especialidades que se realizan diplomados de fin de semana, donde la verdad no cumplen con todos los parámetros que debe de cumplir una persona que se va a adiestrar, y eso sí va en decremento de la calidad del estudio, porque hay que tener un conocimiento muy importante para poder seguir con. Ok, ahora, ¿cuáles son las causas del virus del papiloma? Me preguntan aquí. Yo entendería cómo se produce más bien la evolución natural de la enfermedad.
Fíjense que nosotros las calificamos como lesiones de bajo grado por virus del papiloma, pero hay una subclasificación que yo me atreví a hacer, no he publicado, pero para mí es muy útil. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Yo puedo tener un cervix lleno de lesión blanca con sus patrones colposcópicos para una lesión de bajo grado y me cubre el cervix y la vagina. Y yo le tomo una biopsia y el patólogo me va a decir lesión de bajo grado. Puedo tener unas 2 o 3 lesiones visibles en el cuello y les voy a tomar biopsia y el patólogo me va a reportar el mismo diagnóstico. Yo puedo tener también una lesión tan pequeña que le tomo biopsia y con eso quedó curada la paciente y ya no necesito otra cosa y el patólogo me va a reportar lesión de bajo grado. Y pueden haber lesiones por BPH que no las veamos por colposcopía, pero saben una cosa, la evolución es diferente. Generalmente a menor número de lesiones, lesiones más pequeñas no ameritan tratamiento, se quitan solas. Pero si nosotros tenemos lesiones muy grandes, sí ameritan un tratamiento más que todo inmunológico. ¿Por qué? Porque a veces hacemos tratamientos quirúrgicos locales, quemamos, vaporizamos, congelamos, usamos láser y destruimos la lesión, pero hay tanta actividad viral que cuando volvemos a ver a la paciente hace un fenómeno en el cual una de las fases latentes se vuelve a prender y en vez de que nosotros veamos mejoría, la paciente tiene más lesión. Y yo le tomo una biopsia y el patólogo me va a decir lesión de bajo grado. Puedo tener unas 2 o 3 lesiones visibles en el cuello y les voy a tomar biopsia y el patólogo me va a reportar el mismo diagnóstico. Yo puedo tener también una lesión tan pequeña que le tomo biopsia y con eso quedó curada la paciente y ya no necesito otra cosa y el patólogo me va a reportar lesión de bajo grado. Y pueden haber lesiones por BPH que no las veamos por colposcopía, pero saben una cosa, la evolución es diferente. Generalmente a menor número de lesiones, lesiones más pequeñas no ameritan tratamiento, se quitan solas. Pero si nosotros tenemos lesiones muy grandes, sí ameritan un tratamiento más que todo inmunológico. ¿Por qué? Porque a veces hacemos tratamientos quirúrgicos locales, quemamos, vaporizamos, congelamos, usamos láser y destruimos la lesión, pero hay tanta actividad viral que cuando volvemos a ver a la paciente hace un fenómeno en el cual una de las fases latentes se vuelve a prender y en vez de que nosotros veamos mejoría, la paciente tiene más lesión. Entonces, eso es muy importante antes de tomar la decisión de un tratamiento quirúrgico. Conocer perfectamente bien eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer? ¿En quiénes sí puede dar cáncer y en quiénes no? Bueno, los factores de riesgo para presentar cáncer es, lógicamente, adquirir un virus de alto grado, iniciar una vida sexual en etapa temprana. ¿Por qué en etapa temprana y no en la tardía? ¿Cuál sería la diferencia? Si inmunológicamente una paciente más joven su sistema inmune es mucho mejor que una persona de más edad. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, la anatomía del cuello empieza a producir una estimulación hormonal donde todo el tejido que está normalmente adentro del útero se vierte y le conocemos como el nombre de ectropión. Eso es normal y eso es fisiológico. Muchas veces cuando hacen colposcopía les dicen, señora, usted tiene una úlcera, hay que hacerle un cono o hay que quemarle su cuello. Y de verdad que dependiendo del tipo de ectropión es donde podríamos hacer una vaporización, no hacer un cono y no hacerle a todas una vaporización. ¿Por qué? Porque generalmente eso normalmente se va a retirar y esos son pacientes que de alguna manera es normal porque están iniciando su actividad hormonal, son personas muy jóvenes, 12 años, 16 años, cuando empiezan a tener sus menstruaciones. Y si vienen a un control porque ya iniciaron su relación sexual y lo ve el médico, les quiere hacer una electrofulguración o un tratamiento quirúrgico, pues que la verdad no está indicado. ¿Cuándo sí va a estar indicado esto? Cuando tiene una vida sexual activa,
cuando tiene virus del papiloma de alto grado positivos, cuando esa paciente tiene demasiados flujos y ese cervix está ulcerado. Entonces hay que tratarlo y hay que hacerle una pequeña vaporización, no hay que quemarle todo el cuello. Yo me he encontrado con que les queman todo el cuello y ya no se ve la unión escamocilíndrica y aparentemente ya se ve normal ese cuello. Cuando nosotros volvemos a ver ese cervix en un futuro y tiene virus de alto riesgo y no vimos la lesión que está dentro del canal, eso es gravísimo, porque nos va a debutar como un cáncer que pudimos haberlo tratado. ¿Y todo por qué? Por hacer un mal tratamiento. Ahorita yo he visto campañas de colposcopía en los pueblos donde va un médico, ve 50 pacientes, les cobra 300 pesos y a todas las pasa tratamiento. Los tratamientos van entre 4 a 8 mil pesos, les cobran 1,500 o 1,000 pesos si ustedes quieren, pero les hacen a todas, se les hacen a 400 pacientes. ¿Cuánto dinero es? 400,000 pesos en promedio, más los 300 de la colposcopía, y nada más le hicieron un daño a las pacientes y nada más están haciendo un enriquecimiento ilícito. Yo creo que eso no se debe de hacer. Por estos cambios que tienen normalmente el cervix, es importante que solamente aquella paciente que tenga un PCR con un virus de alto grado y un Papa Nicolau alterado pasa a colposcopía. Tenemos que ir separando de las que están sanas a las que no están sanas y las que realmente van a meritar un tratamiento. Ok, entonces ya vimos que los factores de riesgo son los hormonales, los estrógenos, las infecciones de repetición, el inicio de vida sexual a temprana edad. Lógicamente el factor o el mayor pues es la presencia del virus del papiloma. La desnutrición, que tengan algún evento anormal, alguna enfermedad o alguna comorbilidad, como que sean diabéticas, hipertensas, que tengan VIH, pacientes que tienen problemas de tipo inmunológicos, pacientes que tienen enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, pacientes que están tomando medicamentos que bajan la inmunidad como los esteroides, las quimioterapias, los pacientes que tienen cáncer en otros lados como por ejemplo en mama. Bueno, pues todos estos son factores de riesgo para que hagan una lesión de alto grado. Las complicaciones. Yo creo que aquí más que todas las complicaciones podrían ser las complicaciones de los tratamientos. En realidad la enfermedad lo que condiciona cuando evoluciona es a un cáncer cervicuterino, que si es un cáncer invasor mayor de un grado 2 tiene más riesgo de una muerte materna. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Me preguntan. Bueno, el diagnóstico o el protocolo que debemos seguir es la toma cada año de un Papa Nicolau junto con un PCR. Eso se llama duotest. Existe algo que se llama triage, donde hacen una prueba inmunológica que se llama P16, toman un Papa Nicolau y toman un PCR. ¿Qué es lo que hace estas tres situaciones? Una, si tú tienes un PCR positivo, son 14 virus de alto grado, y tienes un virus positivo, se tiene que hacer un Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau dice que estás enfermo, entonces tienes que pasar a colposcopía. ¿A qué se refiere con que diga que estés enfermo? A que diga que tienes una neoplasia, grado 1, grado 2, grado 3, lesión de bajo grado, lesión de alto grado. Depende de la clasificación del patólogo que haga la citología o el Papa Nicolau. Muchas gracias, médico. En un momento más continuamos hablando sobre el virus de papiloma humano. Vamos a unos cortes comerciales, regresamos. Puedes ganar en salud y cuidado personal. Con los precios y promociones de Farmacias San Jorge, te ofrecemos medicamentos de patente, genéricos, material de curación, material ortopédico y de rehabilitación. En Farmacias San Jorge encontrarás siempre buena atención, excelentes precios y el modo de pago que más te convenga. Horario de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos ubicados en Avenida Poeta Óscar Oliva, número 50, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Rofer Insumos Médicos y Hospitalarios te brinda como siempre el mejor servicio, material de curación, rehabilitación, equipo médico, medicamentos y ropa médica.
Nos esforzamos en brindarles un servicio y producto de calidad, así como equipos con tecnología de punta y el método de pago que más te convenga. Estamos ubicados en Avenida Antonio Pariente Algarín, número 106, Interior 8, Fraccionamiento Las Torres, Plaza Salud Bizana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, pues ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir aún con nosotros. Ahora sí, médico, ¿nos puede decir cuáles son las características de la biopsia? Si hacemos la colposcopía, nosotros tendríamos que, y encontramos una lesión o una enfermedad, tendríamos que tomar una biopsia. La biopsia, el patólogo nos va a reportar o una lesión de bajo grado, o una lesión de alto grado, o un carcinoma in situ, o un carcinoma microinvasor, o un carcinoma invasor. O simplemente nos dirá que no hay ninguna enfermedad, que únicamente es una lesión simuladora de una probable lesión por virus del papiloma. Una vez que nosotros tenemos ya el diagnóstico, el siguiente paso sería el tratamiento. La norma oficial dice que para las lesiones de bajo grado les tenemos que hacer una observación por 2 años. ¿Por qué? Porque entre el 80 y el 90% se van a quitar solas las lesiones sin hacer ningún procedimiento quirúrgico. Entonces pueden tener su virus del papiloma de alto grado, pueden tener una lesión de bajo grado y puede que en 2 años no tengan nada. Lo único que no deben hacer es no llevar un control, o sea, seguir llegando con su colposcopista, ginecólogo, para que le pueda hacer el estudio y pueda ver si no ha evolucionado la lesión. El otro es, utilizamos generalmente en las lesiones de bajo grado, podemos usar vaporización, ya sea con frío, que es crío, con láser o con esfera con un equipo de radiocirugía. Cuando nosotros tenemos en vulva o en vagina algunos condilomas, que también son lesiones por BPH, igual podemos utilizar láser, podemos utilizar electrocirugía, podemos utilizar el ácido tricloroacético, lo estamos aplicando hasta que caiga el condiloma. Cuando nosotros tenemos una lesión de alto grado, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una biopsia más profunda que se llama cono, biopsia o cono. ¿Por qué? Porque una lesión de alto grado puede haber algo que sea una extensión del 50% del tejido, del 100% sin romper la membrana basal, o puede haber una pequeña zona de microinvasión. Entonces ahí cambia el tratamiento. Entonces el cono lo realizamos realmente como una biopsia, pero esa biopsia nos da la posibilidad que si la lesión es una lesión de alto grado o un cáncer in situ y los bordes están libres y si ya se fue toda la lesión, a esa paciente ya le resolvimos el problema con ese cono. Y si nos habla que es un carcinoma microinvasor, pues tendríamos que utilizar ya una histerectomía, o si es algo más avanzado, pues tenemos que hacer una histerectomía radical, o tendríamos que mandar a radioterapia y a quimioterapia a la paciente dependiendo. Entonces, esos serían los manejos. Ahora quiero decirles algo. Los manejos de lesiones, por ejemplo, de bajo grado, lo más importante es mejorar el sistema inmunológico. Cuando yo tengo una paciente que tiene un PCR positivo y no tiene lesión, mi posibilidad de que no haga lesión es grande. Y aparte que mi posibilidad de que no haya lesión es grande, yo le voy a poder manejar algún medicamento para mejorarle su inmunidad. Ahora, algo importante. Recuerden que los virus no se matan con cirugías. El hecho de que yo tenga una lesión de alto grado y yo le hago un cono, no quiere decir de que la paciente no pueda volver a aparecer con una lesión. Generalmente, este tipo de manejos a veces les hacen con una lesión de bajo grado, les hacen histerectomía. Y por desgracia el virus va a seguir ahí. Y si ya esa paciente se confía, el doctor le dice que ya con la histerectomía quedó curada, y en 5, 10 o 15 años aparece con un carcinoma vaginal.
y este no se ve porque normalmente está detrás de lo que le llamamos la cúpula vaginal, atrás de la mucosa o de la pared de la vagina empieza a crecer el tumor, y el tumor lo llegamos a ver cuando se llega a ulcerar porque está protruyendo hacia la vagina. Ahí le tomamos una biopsia, nos reportan una lesión de alto grado y pues muchas veces les hacen láser y luego vuelve a aparecer ya un cáncer invasor de vagina, pues hay que radiarlo y el pronóstico ahí sí es muy malo. Entonces la cirugía, recuerden que no mata el virus, no se confíen. Si ustedes tienen una lesión y las tratan, lo importante es ver con el PCR si ya el virus hizo inmunidad. Otro error es, dice, yo eliminé el virus. Los virus no se pueden eliminar. O sea, los virus lo que hacen es como por ejemplo el COVID. En el COVID, ¿qué pasa? La paciente o tiene gripa o no tiene síntomas o su oxigenación está tan mal que hay que entubarlo. Y todos los eventos, todos tienen COVID. Pero ¿qué pasa con un paciente que no tiene síntomas? Bueno, su sistema inmunológico logró vacunarse de forma natural, lo vamos a hablar de esa manera. La manera como podemos adquirir una inmunidad de una enfermedad viral es con una vacuna o adquiriendo la enfermedad. Entonces, si nosotros ya adquirimos la enfermedad, en este caso ya del virus del papiloma, tenemos la posibilidad que nuestro sistema inmunológico nos proteja. Y cuando volvamos a pedir una prueba de PCR, pues va a salir negativa. Ahora, el hecho que salga negativa, no se olviden que son 14 virus, porque me ha tocado pacientes que llegan con un virus 56 y un 35. Les doy tratamiento, les seguimos el seguimiento y resulta que ya no aparece positivo ni el 16 ni el 35 y ahora aparece el 16. ¿Qué pasó ahí? Es que le pegaron otro virus. Entonces, ahorita vamos a ver algunas otras cosas. Entonces, ahorita hablando de tratamiento, el tratamiento de preferencia primero es mejorar el sistema inmunológico. Muchas veces mejorando el sistema inmunológico no tenemos ya que recurrir ni a una electro, ni a un cono, menos una histerectomía. Ahora, ¿cómo prevenimos? Ya más o menos hablamos ahorita, pues lo más importante, pues una pareja estable, una pareja que sea responsable, una pareja que no tenga múltiples parejas sexuales, una pareja que únicamente esté con ustedes, que no tenga el riesgo de adquirir la enfermedad, porque esto es una infección de transmisión sexual. Ahora, si no podemos eso, pues tenemos que usar el preservativo. Aunque no nos protege al 100%, tiene bastante seguridad para disminuir la infección, no solamente por VPH, sino por SIDA, por molusco contagioso y por otras infecciones de transmisión sexual. Y lógicamente lo más importante en VPH pues es la vacuna. Les voy a decir algo, el virus más frecuente es el virus 16 y el 18. Y de los de alto grado, y de los de bajo grado el 6 y el 11. Pues la vacuna es cuadrivalente y solo protege esto, pero no los protege al 100% de virus como el 35, o sea que tienen menos riesgo de adquirir un cáncer si sean, pero no quiere decir que el 100% ya no les va a dar un cáncer si se vacunaron por VPH. Más sin embargo, es una de las maneras que tenemos de prevenir. Entonces, lógicamente, una es pues, no tener relaciones sexuales, pero bueno, eso es imposible, ¿verdad? 2, utilizar medios de barrera de protección. 3, que tengamos una pareja 100% segura, que sea únicamente que tengan una pareja sexual. 4, los métodos de barrera y la vacuna. Luego dice efectos secundarios después del VPH. Yo creo que aquí sería más bien los efectos que pueda tener un tratamiento por VPH, porque un efecto secundario de la enfermedad, pues no hay un efecto secundario, hay una evolución natural de la enfermedad. La evolución natural de la enfermedad es entre 10 a 25 años de la presencia de un cáncer in situ y después un cáncer micro y un cáncer invasor. Y los efectos secundarios más bien del tratamiento sí son muy importantes. Cuando nosotros hacemos un cono, un cervix más o menos mide 4 centímetros. Cuando un cervix lo dejamos por un tamaño, una longitud menor de 2 centímetros, esa paciente va a tener mayor riesgo de tener abortos, va a tener mayor riesgo de tener incompetencia cervical, va a tener mayor riesgo de partos prematuros, va a tener mayor riesgo de presentar la enfermedad porque la unión escamocilíndrica no se ve,
Va a tener mayor riesgo de que cuando sea una mujer mayor de 45 años, el cervix ya no lo veamos, se va a cupulizar, se va a esconder porque ya lo acortamos, ya lo hicimos muy pequeño, y va a tener mayor riesgo de que nosotros no detectemos una enfermedad. Entonces, eso es el riesgo del cono. La electrocirugía igual. La electrocirugía, aunque es un poco más benigna y tiene menos riesgo, siempre y cuando se pueda hacer bien, el riesgo mayor de hacer una electrovaporización del cervix, pues uno es que lo acortes, aunque el acortamiento es menor, que se rompan las filas de colágeno y el cervix, aunque lo vean largo, se hace como un colchoncito, ya no detiene bien el cervix a una amenaza de parto o una amenaza de aborto. Y que no veamos la unión escamo-cilíndrico, que nuestra zona de transformación no la ubiquemos bien y que puede estarse gestando una lesión en el canal y que colposcópicamente no la vemos. Lógicamente, otras de las reacciones secundarias, pues lógicamente después de un procedimiento, esto es el sangrado, puede haber durante el cono complicaciones como lesión de la vejiga, lesión del recto, pegarle una pared vaginal, que es una hemorragia que ni con puntos, o sea, es muy complicado atender esas lesiones. Tendríamos que hospitalizarla porque normalmente estamos trabajando en consultorio con anestesia local. Ahora, dentro de los consejos que les puedo dar, que me preguntan aquí, pues yo lo que les diría, volvería a lo mismo: pareja sexual estable, o sea, que no tengan confianza, métodos de barrera, preservativos. Hay preservativo masculino, yo prefiero, si pueden usar el femenino, le protege más la vulva a la mujer, yo se lo recomendaría. Vacunarse, ir a su control cuando inician sus relaciones sexuales, con su ginecólogo de confianza y que esté bien capacitado. Nosotros estamos en la calle Orquídea número 315, esquina con Avenida Primavera, aquí en la colonia Jardines de Tuxtla. Los teléfonos 961 60 250 97, 961 247 60 70, repito, 961 60 250 97, 961 247 60 70, y mi teléfono personal, si alguien tiene una duda o alguien me quiere mandar algún mensaje, 961 66 8 88 71. Y les recuerdo mi nombre, soy Rogelio Moscoso Rincón y estoy para servirles. Muchas gracias, médico, por haber estado esta noche con nosotros, y también gracias por habernos hablado del tema del virus de papiloma humano. Y también recuerden, si tienen alguna duda, no olviden visitar el consultorio del ginecobstetra Rogelio Moscoso Rincón. Aquí abajo van a estar apareciendo todos sus datos y también todas sus redes sociales. También recuerden seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales, estamos como 7TV MX, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, también ahí estamos como 7TV MX, y por qué no, también compartan los videos. Nos vemos la próxima semana, yo soy Alfredo Gonspers y esto fue Áreas de Salud.